Una pregunta, empiezo con una pregunta. ¿Cómo es para ti una persona santa, una persona madura? Cuando tú piensas en alguien santo, en alguien que es un cristiano maduro, ¿cuáles son los criterios con los cuales tú te haces una idea de que es una persona santa? Piensa por un momento que hubiera un test de autoevaluación en el cual tú vas a poner en ese test pues una serie de criterios y después cuando rellenas ese test te dice tu nivel de santidad de 1 a 10. 10, santísimo. 1, ha suspendido, es decir, que fatal. Piensa qué criterios incluirías en ese test de evaluación. Por ejemplo, yo creo que en nuestra mentalidad popular, casi siempre que pensamos en un santo, lo primero que pensamos es alguien que peca poco. Menos pecado, más santo. A veces reducimos la santidad solo al tema del pecado. Menos pecado, más santo. Y pensamos en la santidad y en la madurez cristiana como un proceso de negación, no a esto, no a aquello, no a lo otro, que al final roza y puede rozar el legalismo, es decir, que se convierte más que en una persona madura, en una persona legalista. Yo creo que algunas veces en nuestra idea puede estar hasta casi confundido el concepto de santidad con una persona legalista. Y de hecho, el pecado evidentemente es uno de los criterios, pero no el único. Otro criterio, por ejemplo, el amor. Cuanto más amas, más santo eres. Si amas más al prójimo, si amas más a Dios, evidentemente eres una persona más santa. Y en la medida en que tú creces en tu amor y expresas tu amor a los demás, pues estás siendo santificado. El amor evidentemente es un buen criterio, pero ¿sabéis a mí lo que me pasa? Que a veces el amor se me queda como muy tan grande es que llega hasta incluso ser un tanto ambiguo y necesito expresiones de ese amor que lo cristalicen, que me ayude a ver el amor transformado en algún tipo de iniciativas, algún tipo de acción. Es decir, que el amor evidentemente es un factor, es un criterio, pero igualmente ese amor debe de cristalizarse en acciones concretas. Otro elemento que probablemente puede venir a vuestra cabeza para definir cómo es alguien que tiene un gran conocimiento de la palabra de Dios, alguien que conoce la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis, que es capaz de casi de recitarla de memoria, que cuando le preguntas algo sabe dónde está, ¿no? Y ese gran conocimiento de la palabra de Dios es lo que nos da a nosotros la idea de que, bueno, aquí tenemos a una persona santa. Y es verdad que el conocimiento de la palabra de Dios es un elemento, un criterio, pero también es cierto que cuando solamente tenemos a alguien con un nivel intelectual maravilloso que conoce la palabra de Dios de forma estupenda, pero luego tiene un estilo de vida, una ética alejada de esa palabra de Dios, pues vemos que el conocimiento solo no vale. Es decir, que en realidad estos criterios todos deben de complementarse. Es decir, pues debemos tener para pensar en alguien que es santo, pues alguien que realmente está alejado del pecado, lucha contra el pecado, alguien que ama a los demás, alguien que además conoce la palabra de Dios. Todos esos elementos yo creo que son válidos, son correctos y complementan lo que al final es alguien que podríamos considerar maduro. Pero hay muchos más y de algunos de ellos que a veces pasan desapercibidos me gustaría hablar en esta mañana, ¿vale? Porque estos primeros que he mencionado creo que están ahí en nuestra mente como que de momento podemos pensar en ellos. Pero hay otros que a mí me parece que a veces olvidamos. Y por eso quiero llamar vuestra atención a un pasaje que está en Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 5. Y vamos a leer lo que dice ahí el apóstol Pablo, lo que nos dice la palabra de Dios acerca de algunos criterios que deberíamos añadir en cuanto a la santidad. Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 16. Pero antes de leerlo, os quiero contar un poco acerca de esta iglesia de Tesalonicenses. La iglesia de Tesalonicenses es una iglesia que Pablo funda en su segundo viaje misionero. Cuando Pablo sale, pues va visitando distintas zonas, vais a ver ahí un mapa donde, no vais a verlo claramente, pero sí vais a ver en ese mapa lo que es la ruta que hace Pablo en su segundo viaje misionero, ¿no? Pues cuando llega ahí a Tesalónica, que es una ciudad de Grecia, lo que pasa es que en esa ciudad él empieza a predicar, nace una comunidad cristiana vibrante, pero desgraciadamente hay persecución, así que tiene que prácticamente salir corriendo de Tesalónica y de ahí visita Berea, de ahí visita también Atenas y termina llegando a Corinto. Y cuando está en Corinto él siente
una gran frustración porque no sabe qué es lo que está pasando en la iglesia de Tesalónica. Así que manda a Timoteo para que vaya hasta Tesalónica, le informe de qué está pasando en la iglesia, porque había persecución, había una situación problemática en la iglesia. Así que cuando está en Corinto, más o menos 3 años después de que había fundado la iglesia, vuelve Tito, Timoteo, parece que es Timoteo, vuelve Timoteo con la información acerca de cómo está la iglesia de Tesalónica. Y la verdad es que le dice cosas realmente maravillosas, porque llega incluso a decir, cuando escribe la carta Pablo, en el capítulo 1, versículo 7, dice: habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido, de modo que nosotros no tenemos necesidad de decir nada. Aquella iglesia era una iglesia modelo, una iglesia que realmente había entendido el mensaje del Evangelio y había asumido su responsabilidad, de tal forma que el mensaje había cubierto toda esa región donde Pablo pretendía llevar el mensaje. Habían sido tan buenos que, dice Pablo, ya no tenemos necesidad ni siquiera de predicar. Realmente habían hecho un buen trabajo. Y entonces, cuando uno tiene que escribir y animar a una iglesia que ya es una iglesia modelo, una iglesia que está haciendo bien su misión, ¿qué es lo que le dices? Realmente la primera carta de Tesalonicenses, habla de eso. ¿Qué se le dice a una iglesia que ya es una iglesia modelo? ¿Qué se le dice a una iglesia que ya está haciendo su responsabilidad? ¿Qué se le dice a una iglesia que ya está funcionando bien? Evidentemente, Tesalónica tenía sus problemas, porque cualquier iglesia que funcione bien también tendrá sus problemas. De hecho, uno de los problemas que tenía Tesalónica es precisamente críticas al pastor. En esta iglesia eso desde luego no pasa, pero en la iglesia de Tesalónica sí que había críticas a Pablo, y Pablo tiene que dedicar un capítulo entero a justificarse de que él no pretendía absolutamente sacar nada de la iglesia, sino que lo único que quería era amarles, y amarles como la madre ama a los niños, ¿no? Realmente cualquier iglesia, por muy buena que sea, va a haber algún tipo de problema, y también en Tesalónica lo sabía, pero Pablo principalmente les escribe para motivarles, para animarles. Y en el último capítulo, el capítulo 5, hay toda una serie de instrucciones, que yo creo que son las instrucciones que deben de tener todos los cristianos que quieren crecer en su fe. Además es como una ráfaga de instrucciones, y solamente hoy vamos a ver 3, podíamos ver muchas más. Pero vamos ya al capítulo 5, versículo 16, y solo vamos a leer 3 versículos muy breves. Estos 3 mandamientos, que de alguna forma es lo que se le puede pedir a alguien que ya está bien con el Señor, pero que quiere seguir creciendo. ¿Queréis seguir creciendo en el Señor vosotros hoy? ¿Hay alguien que no quiera seguir creciendo en el Señor? Se puede ir ahora mismo porque no creo que nadie se vaya, ¿no? Todos queremos crecer en el Señor. Dice: estad siempre gozosos, orar sin cesar, dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 3 versículos muy breves, pero realmente 3 criterios que nos ayudan en esa encuesta de autoevaluación para saber cómo estamos creciendo en nuestra santidad, cómo estamos creciendo en nuestra madurez. El primer criterio es la alegría. Dice: estad siempre gozosos, estar siempre alegres, dice la Nueva Versión Internacional. Y me pregunto, ¿se puede exigir la alegría? ¿Se puede ordenar a alguien, tú ponte alegre? ¿Se puede hacer? Bueno, parece que Dios lo hace, ¿no? Mi primera reacción ante este mandamiento, porque lo que no hay duda es que es un mandamiento, estad, y mirando si es que a ver se le puede dar la vuelta a este pasaje, resulta que no, que es realmente un imperativo. La palabra de Dios está diciendo que estemos siempre gozosos. Entonces, la primera reacción entonces, bueno, ¿se te puede ordenar que estés alegre? Pues realmente yo creo que es difícil, ¿no? Porque la alegría la solemos entender como el resultado de una serie de factores, ¿no? Pues salud, dinero, amor, que te toque la lotería y que gane el Real Madrid, ¿no? Todo eso junto, bueno, el Atlético también o el Barça, no sé, depende de qué equipo seas, pero esos factores hacen que uno esté alegre, digo yo, ¿no? Pero así de buenas a primeras, y sobre todo, si hay algún tipo de problema, como que no encaja mucho esto de que te ordene la palabra de Dios, estad siempre alegres. Entonces empiezas a darle vueltas y dices, bueno, a lo mejor es que
¿Qué quiere decir alegría? ¿Qué quiere decir gozoso, ¿no? La palabra de Dios, igual que nosotros en castellano tenemos distintas formas de expresar la alegría, términos que definen aspectos de la alegría, también aquí los podemos encontrar. De hecho, Pablo podría haber utilizado la palabra júbilo, la palabra diversión, pero elige gozo, elige alegría. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Por ejemplo, júbilo. Hay una forma de hablar de la alegría que es el júbilo. Júbilo tiene que ver principalmente con la expresión de la alegría como algo externo que, bueno, las personas cuando están alegres lo manifiestan. Dice en Hechos 2:46 que la primera comunidad cristiana en Jerusalén estaban reunidos, comían juntos en las casas y dice que tenían alegría. Y el término que utiliza ahí es precisamente esa expresión de júbilo. Estaban contentos, ¿no? Es la alegría que tienes cuando estás con los amigos comiendo y estás pasando un buen rato, ¿no? De modo que esa expresión no es la que usa Pablo y no nos dice que estemos siempre jubilosos, dice que estemos siempre gozosos. También podría haber utilizado otro término que es el término que habla de la diversión, ¿no? Hay otro pasaje que encontramos en Lucas, cuando el Señor Jesús está hablando de un hombre rico que tenía todo lo que quería y que dice que además hacía banquete con esplendidez. Pues ahí está utilizando el término de diversión. Estaban divirtiéndose todos los días, ¿no? Pablo tampoco dice, estad siempre divirtiéndoos, aunque sería maravilloso, ¿no?, que dijera esto. Eso sería guay todos los días de fiesta, todos los días por ahí, pasándolo a tope, ¿no? ¿Quién se apunta a diversión diaria? Nadie. Bueno, Emanuel y yo nos vamos a la diversión diaria de fiesta y de banquete espléndido. Realmente tampoco está diciendo eso, aunque es algo que también es una expresión de la alegría cuando uno está alegre. El término que habla aquí Pablo es el concepto de gozo, el concepto de alegría. Y ese concepto no está en contra de el concepto de tristeza. Es decir, uno puede incluso sentirse triste y a la vez sentir gozo. De hecho, el apóstol Pablo habla en 2 de Corintios 6:10, cuando hace una descripción de cómo era su vida y está diciendo todas las circunstancias difíciles que él tuvo que vivir como apóstol. Entre todas esas circunstancias él menciona, dice, como entristecidos, mas siempre gozosos. Entristecidos, mas siempre gozosos. Es curioso, es decir, ¿por qué uno puede tener este gozo incluso cuando está pasando por situaciones difíciles? Porque no tiene que ver con la expresión externa, sino con lo que uno tiene en lo interior de su corazón. Cómo uno vive en su interior cualquier momento, cualquier circunstancia de su vida. De ese gozo, de esa alegría, es la que la palabra de Dios nos dice que debemos estar siempre buscando esa alegría, ¿no? Esa es la alegría de la que nos está hablando aquí la palabra de Dios. Bien, pues una vez definido eso, todavía me surge y me sigue ahí rondando la pregunta. ¿Se puede exigir incluso esa alegría? ¿Se le puede exigir a alguien? Mira, es que tienes que estar gozoso a pesar de lo que pase, sean cuales sean las circunstancias. Tienes que estar alegre en tu corazón. Tienes que vivir así. Bueno, de nuevo, la palabra de Dios es lo que nos dice que debemos de buscar. Y cuando nos lo dice la palabra de Dios, es porque realmente la palabra de Dios ya nos ha dado unas herramientas para que podamos experimentar esa realidad de alegría en nuestro ser. Vamos a pasar un par de pantallas, ¿vale? Vamos a ver unas herramientas. No sé si... Ahí tenemos las herramientas. Si la palabra de Dios nos dice que debemos de estar contentos, es porque también nos ha dado las herramientas para vivir contentos. ¿Cuáles son esas herramientas? La primera, el Espíritu Santo. Evidentemente, el Espíritu Santo no es una herramienta. El Espíritu Santo es una persona, es Dios, y está con nosotros. Pero cuando el Espíritu Santo está con nosotros, Él ya está dentro de nosotros actuando y provocando que nazca de nuestro interior una serie de frutos, ¿vale? Y ese fruto del Espíritu Santo, ¿sabéis cuál era el segundo fruto del Espíritu Santo? ¿Os acordáis cuál es? El primero es amor, el segundo es gozo. Es decir, la palabra de Dios nos dice estar siempre gozosos y además, ¿sabéis? Os he dado el Espíritu Santo que está en vosotros y que está ahí generando gozo. De modo que se puede exigir alegría. Hombre, empieza la cosa a cambiar porque tenemos el Espíritu Santo. También en otra ocasión, cuando Jesucristo manda
a los 70 a predicar y a los discípulos a predicar, vuelven todos llenos de alegría y le dicen a Jesús, mira, fenomenal, hasta los demonios se nos sujetaban, fue espectacular lo que vivimos. ¿Os acordáis de la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús es, pues mira, no os alegréis porque los demonios se os sujetan, sino alegraos, ¿por qué? Porque vuestros nombres están escritos en el libro de la vida. Más alegre que porque un demonio se sujete, deberíamos estar porque tu nombre, mi nombre, ha sido escrito en los cielos. Cuando hemos conocido a Jesús y hemos abierto nuestro corazón a Jesús y hemos decidido seguir a Jesús, Dios ha hecho algo maravilloso y es que nos ha adoptado como hijos y nos ha escrito en su libro de familia y allí en el libro de familia de Dios aparece mi nombre. Y eso es maravilloso porque yo sé dónde voy a pasar la eternidad, ¿no? De modo que cuando uno dice, ¿puede la palabra de Dios pedirme, exigirme que esté alegre? Bueno, es que te está dando razones para estar alegre, porque sean cuales sean las circunstancias, recuerda, piensa, tu nombre está escrito en el libro de la vida y eso debe provocar la alegría. Otra herramienta también para la alegría es el Señor mismo. El Señor mismo. En Filipenses, dice Filipenses 4:4, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Y esa expresión, regocijaos en el Señor, es una expresión que a Pablo le encanta. La vemos en multitud de sus escritos, en el Señor. Él dice, por ejemplo, saludaos en el Señor, exhortaos en el Señor, el que se gloríe en el Señor, llamados en el Señor, estar casados en el Señor, estoy preso en el Señor, soy luz en el Señor. Hay multitud de expresiones, de diversidad de situaciones que siempre se le añade ese concepto en el Señor. ¿Qué quiere decir? Por supuesto que es una expresión que tiene gran profundidad, pero sobre todo tiene que ver con lo que Jesús hizo, hace y hará por ti. Es decir, en el Señor es moverte en el Espíritu de Cristo, moverte en todo lo que Cristo ha hecho por ti y lo que hará por ti. Pensar, sentir que toda esa obra es una obra real y una obra que puede y debe y está haciendo una transformación en mi vida y en el mundo. Es vivir en la esfera de lo que significa el reino de Dios, ¿no? Y cuando hacemos eso, sean cuales sean las circunstancias, nuestra mente realmente provoca que podamos estar gozosos incluso en momentos de dificultad. Dice mi madre que, luego me regaña por mencionarla, pero bueno, dice mi madre que los nietos son quitapenas. Hoy tenía aquí yo a todos mis quitapenas esta mañana y la verdad es que es verdad, la verdad es que es verdad. Los que somos abuelos ya lo sabemos. Yo sé que algunos todavía pues no sabéis de qué va esto, pero ya os llegará la época, ¿no? Llegas a casa cansado, has estado haciendo mil cosas, vienes saturado, realmente con muy pocas ganas de reírte ni de nada, ¿no? Más bien quieres tumbarte en el sofá y decir, olvidarme, que no tengo ganas de nada, ¿no? Y según entras por la puerta tienes allí a un nietecito mirándote con una sonrisa y te echa los brazos. Bueno, ya sabéis, ¿no? Se me cae la baba. Y así, instantáneamente, todas esas penas y esos agobios y esas historias que estaban en mi mente y en mi corazón desaparecen, realmente desaparecen. No sé si es un milagro o no, pero es una gran bendición, ¿no? Y de buenas a primeras, yo que estaba agobiado me empiezo a sentir feliz y cuando le cojo y la abrazo, siento algo maravilloso. Bueno, no puedo expresarlo, pero los que sois abuelos lo sabéis, ¿no? Todos de acuerdo conmigo. ¿Sí? Abuelos, levantar la mano, ¿de acuerdo? Es así. Bien. Los nietos son quitapenas. A ver, esta comparación que voy a hacer ahora a lo mejor es un poco sacrílega. Jesucristo es el mayor quitapenas del mundo. Aunque no seas abuelo, si tú estás en Cristo y en momentos de dificultad te agarras a Cristo, piensas en la obra de Cristo, te aseguro que hay razones para estar alegre, para estar gozoso, para vivir esto que el Señor dice que vivamos. Si la palabra de Dios, si Dios nos dice estad alegres, es porque podemos. Y si no lo hacemos, pecamos. Te voy a decir que sí.
no estamos en la voluntad de Dios. No estamos en la voluntad de Dios. Por eso decía antes que un santo es una persona que conoce mucho la Biblia, ¿no? Y que ama mucho y que no peca y que está alegre. Pues sí, es alguien que vive con esta alegría, con este gozo. Y todos debemos de buscar esta alegría, todos debemos anhelar esta alegría, todos debemos de sentir y mirar en nuestro futuro como una vida llena de gozo, sean cuales sean las circunstancias, porque es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Y si leéis 4 versículos, el tercer versículo, perdón, ahí mismo lo tenéis. De modo que sigo. Primero, un criterio, estar alegre. El segundo, estar conectado. Segundo criterio, estar conectado. Sigue diciendo ahí en el versículo 17, orar sin cesar. Y orar sin cesar, creo que todos sabemos lo que es la oración, ¿no? Es hablar con Dios. Contarle nuestras alegrías, contarle nuestras preocupaciones. Y cuando estamos orando, pues realmente estamos sintiéndonos conectados con el Señor. Estaba dándole vueltas a esta idea, orar sin cesar. Realmente el problema o el desafío no es que oremos. Yo creo que cualquier cristiano ora, o debería orar como una práctica frecuente, ¿no? Pero sin cesar es realmente el desafío, orar sin cesar. ¿Cómo es posible orar sin cesar? Y yo creo que ahí es donde precisamente nos está invitando la palabra a una actitud de conexión constante, ¿no? Pensar por un momento en el móvil. Cuando tienes un móvil y ese móvil está conectado, realmente puedes hacer muchas cosas. Puedes hablar, puedes chatear, puedes compartir fotos, puedes navegar, puedes hacer 1000 cosas si está conectado. Pero si ese móvil, el mismo, no está conectado, no puedes hacer nada. Y la oración es parecido. Cuando estamos conectados con el Señor, podemos dialogar con Él, podemos compartir 1000 cosas, podemos experimentar lo que Él mismo nos manda, el mensaje que Él nos da para nuestro corazón. Es decir, hay una iteración maravillosa que gracias a la oración podemos tener. Pero cuando estamos desconectados ya no podemos tener esa relación. El orar sin cesar es que estemos conectados siempre, que estemos en ese diálogo constante, en esa actitud constante de comunión y de relación con el Señor. Pero igualmente, esa mentalidad, para que sea una mentalidad que sea eficaz, necesita una serie de hábitos. Yo llevo años con la mentalidad de que tengo que adelgazar. De hecho, voy al médico y el médico me dice, José Pablo, tienes sobrepeso, tienes que adelgazar. Y yo le di la razón, digo, llevo años pensándolo. Sí, estoy de acuerdo, totalmente de acuerdo contigo. Lo que pasa es que aunque lo tengo claro, tengo la mentalidad y tengo la actitud correcta, no he puesto ningún hábito en marcha para poder adelgazar. Así que siempre me quedo en mis 92 kilos y no hay forma de que baje, ¿no? Para que una mentalidad, una actitud se convierta en un estilo de vida, necesitamos implementar una serie de hábitos. Y esos hábitos los vemos en Jesús. ¿Recordáis lo que Jesús nos enseñó? El primer hábito dice, cuando ores, entra en lo secreto de tu habitación y cierra la puerta. El hábito de la intimidad con Dios. Sin distracciones, sin que nada pueda molestarme, tú y yo solos. De modo que el hábito de la intimidad forma parte de este orar sin cesar. Otro hábito es el hábito de pasar horas con el Señor, ¿no? Dice que el Señor Jesús se iba al monte y que estaba en el monte allí, estaba pasando noches enteras, días enteros orando. Yo no sé cuánto tiempo dedicas tú a la oración, pero el orar sin cesar también implica, no siempre, pero sí en momentos muy particulares, pasar mucho tiempo en comunión con el Señor. De modo que la oración implica el cerrar la puerta, significa también pasar tiempo, pero también significa descargar nuestra ansiedad en el Señor. El apóstol Pablo decía que debemos echar toda nuestra ansiedad en el Señor. Nada estéis afanosos, por nada estéis afanosos. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego con acción de gracias. De modo que cuando tenemos ansiedad por medio de la oración, venimos y la traemos al Señor. Otro hábito también el congregarse para orar con otros hermanos. Dice la palabra que donde 2 o 3 están reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. De modo que el congregarse con los hermanos para orar forma parte de esos hábitos que nos hacen estar conectados. ¿Cómo? ¿Qué criterio aplicamos para saber nuestra madurez, nuestra santidad? Pues cuánto tiempo, cómo estamos desconectados, cómo estamos orando. Y por último, el tercer versículo que estamos meditando esta mañana es, dad gracias en todo. Fijaros
que no dice por todo. No dice por todo, sino dice en todo. Y es importante esa diferencia. Es difícil cuando una persona, pienso sobre todo en los cristianos perseguidos, ¿no? ¿Cómo pueden dar gracias por sus verdugos? Difícilmente pueden dar gracias por sus verdugos. Y de hecho no creo que es lo que la palabra de Dios les dice. Lo que dice es que a nuestros enemigos tenemos que amarles y debemos orar por su bendición. Pero no tanto dar gracias a Dios por ellos. Sí que tener una actitud de reconocimiento de que Dios está, de alguna forma que no entendemos, una forma misteriosa, con nosotros en medio del dolor. Pero no tenemos que dar gracias por esos verdugos, pero sí pedir por ellos para que Dios les bendiga. Y es realmente algo difícil, ¿no? Esto de dar gracias en todo, realmente complicado, ¿no? Esta semana estábamos en el programa de Radio Nacional de España presentando la historia del programa que sale a las 5 de la mañana en Radio Nacional, la historia de Jeremy Camps. Jeremy Camps es uno de los cantantes más famosos del panorama evangélico americano. 5 veces ha ganado los premios Dove, una vez ha estado nominado a los premios Grammy, es decir, un cantante que probablemente muchas de sus canciones cuando le oís os van a sonar, ¿no? Pues Jeremy Camps, cuando tenía 23 años, se casó con su esposa Melissa, que tenía 21 años. Y cuando se casaron, Melissa tenía cáncer. Melissa estaba, según los médicos, en un proceso terminal de cáncer. Pero tanto Jeremy como Melissa creían en un Dios que sana. Creían que podían descansar en fe, en que Dios iba a hacer un milagro. Así que se casaron, lucharon en oración, hicieron todo lo que pudieron creyendo que Dios tenía poder y a los 4 meses y medio después de la boda, Melissa falleció. Dice Jeremy que después de ese fallecimiento él estaba un día en su casa peleando con Dios, con la Biblia en los brazos, en las manos, llorando, cogió la Biblia y la tiró allí en el suelo, reclamando a Dios qué estaba pasando, que no entendía nada. Y ahí escuchó la voz de Dios que le decía, veo tu dolor, Jeremy. Veo tu dolor, Jeremy. Estoy contigo en tu dolor. Y esas palabras cambiaron el chip en lo más profundo de su alma. Porque sintió en ese momento que a pesar de que él no entendía lo que Dios estaba haciendo, Dios estaba a su lado, Dios estaba allí para consolarle, Dios estaba allí para darle esperanza. Y no es otra historia que la historia de Job. Ya hemos oído hablar de Job 1000 veces, ¿no? Job sufre injustamente, toda multitud. No podemos pensar en alguien que sufriera más que Job. Todo lo que tenía lo perdió, absolutamente todo. Incluso vienen unos amigos que en vez de apoyarle y ayudarle, lo que hacen es fastidiarle aún más. Y Job está quejándose con Dios, quejándose contra Dios, hasta que Dios le dice en el capítulo 38, entonces respondió Jehová a Job desde un torbellino y le dijo, ¿quién es ese que oscurece el consejo con palabras sin sabiduría? Ahora ciñe como varón tus lomos. Yo te pregunto y tú me contestarás, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. Podéis leer ese capítulo enterito. Si tienes quejas con Dios, léete este capítulo de la Biblia. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me faltan datos para conocer toda la historia. Soy totalmente incapaz de hacer un juicio objetivo sobre todo de las tragedias, de las circunstancias que me están rodeando, cuando esas circunstancias son terriblemente dolorosas, como es el caso de Job, como es el caso de Jeremy, como es el caso de Habacuc, como hay tantos casos en la Biblia. La palabra dice que debemos de estar agradeciendo a Dios en todas las circunstancias. Y realmente cuando nos dice eso, lo que nos quiere dar es un camino de escape para poder vivir ese dolor de una forma saludable. Cuando somos capaces de obedecer este mandamiento, somos capaces también de encontrar liberación, un modo de sobrevivir y sobrepasar y superar esas tragedias que tantas veces nos hacen tanto daño. Realmente es algo milagroso. Eso solamente es posible como un paso de fe. Dar gracias en todo solo es posible como un paso de fe. Y si os dais cuenta, hay como una conexión entre estos tres mandamientos, ¿no?
Vamos a ver la conexión, como que hay una retroalimentación entre estos 3 mandamientos. El estar alegre, el orar sin cesar, la gratitud en todo, es algo que se retroalimenta. Cuando estamos agradecidos a Dios y expresamos nuestro agradecimiento a Dios y lo expresamos por medio de la oración, eso también provoca esta alegría que la palabra de Dios nos da. De modo que para terminar ya, un reto para cada uno de vosotros. Piensa por un momento qué te roba la alegría. ¿Quiénes son tus ladrones de alegría? Piensa por un momento, ¿qué te roba la alegría? ¿Quiénes son tus ladrones de alegría? ¿Cuáles son las causas para que no puedas vivir de acuerdo a lo que te dice la palabra de Dios? ¿Te atreves a dar gracias a Dios en medio de esos ladrones? ¿Te atreves a dar gracias a Dios porque Dios está contigo a pesar de esos ladrones? ¿Te atreves a agradecer a Dios incluso que está permitiendo o permitió ciertos momentos de tragedia, de dolor en tu vida y ponerlo en fe en las manos de Dios? ¿Te atreves a hacerlo? Cuando te atrevas, serás liberado. Y la palabra de Dios lo que quiere precisamente es que vivamos liberados del daño y del dolor, del rencor, de todo lo que ese ladrón de alegría nos quiere provocar día a día. Pues comenzamos al principio diciendo que íbamos a hacer un test acerca de cómo eres de santo, ¿no? Y yo, pues me gustaría ahora que cada uno, pues también hiciera este examen mental, del 1 al 10. ¿Cómo estás de alegría? A ver, pon tu numerito. Ya lo has puesto, ¿no? Ahora, del 1 al 10, conectado. ¿Cómo estás de conectado? La oración sin cesar. Otro numerito. Y ahora, por último, la última parte del test, ¿cómo estás de agradecido? Dar gracias en todo. ¿Qué puntuación te das, no? Algunos habéis suspendido, lo sé. Yo también suspendo muchas veces. Pero tengo buenas noticias. Fijaros el versículo 24, 5:24. Dice, fiel es Dios que os llama, el cual también lo hará. El primero comprometido contigo para que vivas así es Dios. No estás solo, no estamos solos. Él quiere que este sea nuestro carácter, nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir la vida. Y si le dejamos, Él lo hará. Padre Celestial, te doy muchas gracias porque en esta mañana podemos ver tu obra grande, poderosa, para cada uno de nosotros, una obra que no terminó en la cruz, una obra que continúa hasta el día de hoy y que nos va a seguir perfeccionando hasta el día en que tú vuelvas o hasta que volvamos nosotros contigo porque partamos de esta tierra. Te doy gracias, Padre, porque tú nos das los recursos, las herramientas para que podamos vivir así. Te doy gracias, Padre, porque podemos tener hermanos que nos apoyan, nos animan para vivir agradecidos, para vivir con gozo en nuestro corazón y alegría, y para vivir también en compañía de la oración. Te doy gracias, Padre, porque todo esto es posible, porque tú estás con nosotros. Te bendecimos, Señor. Pedimos también perdón por las veces que ni siquiera nos lo planteamos. Perdón por las veces que nos levantamos y no queremos estar alegres, no queremos estar agradecidos, no queremos orar. Perdón por esas veces, Señor, porque perdemos todas las bendiciones que tú tienes para con nosotros. Perdónanos y ayúdanos, porque hoy queremos tomar el compromiso de obedecerte, de vivir alegres, vivir conectados y vivir agradecidos. Lo hacemos, Señor, en fe y en el nombre de Jesús. Amén.